presencia hay gozo. En tu presencia hay gozo. Alegras mi corazón. En tu presencia hay gozo. En tu presencia hay gozo. En tu presencia hay gozo. Alegras mi corazón. En tu presencia encuentro paz. Y eso es una mentira. Ahorita vamos a analizar a través de este tema, yo creo unos 15 minutos, porque o ustedes aguantan hasta las 12 como en Acuña. ¿Se aguantan, hermanos? No digo yo porque les miro cara de sueño o de hambre, una de dos. ¿Verdad? Los diabéticos así, hermanos, ya nos sentimos. Fíjense, hermanos, dije yo, ¿dónde busquemos un tema? Porque no hay citas y nos fuimos a Romanos. Lo invito a que usted estudie junto conmigo. Y fíjense que usted o yo podemos decir a veces, pues ese tema, ¿qué me enseña o qué? Aprendemos, hermanos, a través de la Escritura lo que Dios nos quiere decir. Y a veces, hermanos, leemos la palabra de Dios superficial que no vemos nosotros, cómo Dios nos está hablando o qué nos está diciendo ahí. Y hay mil enfoques para un tema, o en la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que es la mente de ¿quién? De nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 6, ahí tenemos nuestro texto en el cual vamos a avanzar nuestro tema. Lo voy rapidito, hermanos, abran bien sus oídos. Así que los que somos fuertes, ¿qué debemos hacer? Las flaquezas de los débiles, la predicación de nuestro hermano Miguel. Y no agradarnos a quiénes. ¿A quiénes? A los que se creen fuertes o a los que son fuertes. Cada uno de nosotros, ¿qué debe hacer, mis hermanos? No los escuché, tan como aquellos que le hicieron la pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién? A nuestros prójimos. El que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Llevó las vergüenzas, llevó los desprecios, los menosprecios. Todo cayeron sobre Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes, el texto que nos gusta como cristianos, ¿verdad, hermanos? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El tema general es predicar la palabra, ¿verdad? A tiempo y fuera de qué. Me gusta mucho eso que Pablo decía. O sea, logra a los cristianos que están ahí, logra a las personas que están escuchando la palabra de Dios, porque el día de mañana muchos se van a ir, pero allá donde se encuentren van a estar meditando en ella. Allá cuando anden torcidos predicando un evangelio diferente, se acuerden que se les predicó la palabra de verdad. La palabra se tiene que predicar en cualquier tiempo, y cuando la palabra se expone, pues créanlo ustedes, mis hermanos, que se puede vivir ¿en qué? En armonía. ¿Estamos en armonía? Sí, porque estamos ahorita todos como, hermanos, atentos. Ahorita tenemos un encuentro con nuestro Dios. Tenemos un encuentro con nuestro Dios a través de la palabra. Ese espejo que te hace ver precioso, ese espejo que te hace ver triste, amargado, yo no sé cómo te hace ver, ¿verdad? Ahorita muchos nos cayó por allá, dijeron, la piedrota que vimos allá en el desierto, ¿verdad? De los animales, ¿o qué? De los dinosaurios. Y la palabra, hermanos, a veces nos llega, ¿verdad que sí? Entonces, vayan viendo, hermanos, que a través de la predicación hace que nosotros vivamos en armonía, y con la palabra de Dios uno se fortalece. ¿Estamos de acuerdo? Y ese fortalecimiento, mis hermanos, nos da a nosotros que nos amemos los unos. Y si la gente, hermanos, quiere venir a Cristo, y si la gente quiere ver a Cristo en nosotros, lo va a mirar, hermanos, a través de que nos amemos los unos a los otros. Y si nos amamos los unos a los otros, estamos viviendo ¿en qué? En armonía. Es hermosa la armonía. Y a veces pienso en lo que dicen los hermanos, el hermano Arsenio anda aquí y anda allá, y digo, bueno, antes de que me mochen los pies o que me muera, yo voy a lograr. Y saben una cosa, hermanos, que cuando yo ando acá, yo miro la iglesia donde me congrego,
Y miro a los hermanos que les digo siempre, 15 minutos para irnos, y duran una hora ahí. Y me da gusto, porque los miro que están en qué, de veras, hermanos. Muchas congregaciones que no hacen eso no están en armonía. Lo primero que quieren es que irse. Y pues así nos trabaja Dios, y así andamos. La armonía es una expresión de ¿qué? De amor. ¿Hay amor o no hay amor? Sí hay. La armonía fortalece y crece cuando existe el amor en los unos a los otros. A través de la predicación se van integrando las personas. ¿Estamos de acuerdo? Y van llegando, mis hermanos, uno a uno. Y al integrarse ellos, mis hermanos, son acogidos ¿con qué? Con amor. Así me recibieron. Son recibidos con respeto. Así me recibieron. Son recibidos, hermanos, con armonía. Y es como la iglesia se fortalece. Una iglesia fortalecida está llena de armonía. Bien hubiera escogido el Salmo 133, versículo del 1 al 3. ¿Cuán hermoso que es habitar juntos los hermanos en armonía? ¿Y qué dijo David? ¿Qué más que sigo? Y ella dijo, como Aarón, ¿verdad? Su barba, lo más precioso, el sumo sacerdote para ellos. Y ahí termina así esos versículos. Léelo en su casa, porque ahorita ya vamos volando, hermanos, con el tiempo. Pero ¿qué nos quiere decir este salmo a nosotros? Lo maravilloso, hermanos, que es el corazón de nuestro Dios para su pueblo. Lo extraordinario, hermanos, de nuestro Dios para su iglesia. Él nos dice a nosotros lo que debemos hacer para que estemos llenos de bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? Usted obedece su palabra y usted va a ser bendecido. Ay, sí, hermano, ¿a poco los apóstoles eran golpeados, eran azotados, y a poco estaban felices? Yo les pregunto, ¿estaban o no estaban, hermanos? Sí, vamos a mirar por qué. Jesús, cuando fue crucificado y enfrentó la muerte, ¿estaba gozoso o no? Nuestro hermano Carlos hubieran escuchado el tema también de arriba, de que a través del sufrimiento está el gozo, está la felicidad. Pero, hermanos, somos un cuerpo que debería de estar unido en armonía a través de la predicación. Sigamos predicando, aún en tiempo de ¿qué? De armonía. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en armonía, entonces hay que predicar. Ponga atención, hermanos, porque vamos a mirar 3 claves que nos presenta Romanos capítulo 15, del 1 al 6. 3 claves donde a nosotros nos dice cómo vivir el tiempo de armonía. Y la primera clave, hermanos, la encontramos ahí en el versículo 1 al versículo 3. Así que, hermanos, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. La clave, hermanos, para vivir en armonía es que nosotros agrademos ¿a quién? A nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué les dijo Jesús, mis hermanos? Sí, de hecho viene la palabra próximo. ¿Quién es tu próximo, Nicolás? Tienes que agradar a tu esposa. ¿Por qué no es porque es mi esposa? Pues porque es tu prójimo. ¿Verdad que sí, hermanos? Tenemos que agradar a nuestro prójimo. Mis hermanos, ¿pero por qué tengo yo que andar agradando a mi prójimo? ¿Por qué tengo yo que buscar el bienestar de mi prójimo? Simple y sencillamente, mis hermanos, por lo que nos dice el apóstol Pablo, porque al Señor le importa. Al Señor le importa que tú busques el bienestar de tu prójimo. Tanto, hermanos, nuestro Señor se sometió a su Padre y vino a morir por ti y por mí. Eso es lo que le importa al Señor. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que a Jesús le agradaba, hermanos, en su mente el querer, hermanos, ser clavado en esa cruz? No le agradó. Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Y qué le dijo el Padre? No le contestó. No le agradaba. Él quería esa muerte terrible para él, porque iba a cargar, hermanos, con el pecado de muchos. Yo les pregunto a ustedes,
Era agradable, hermanos, para nuestro Señor cargar con todos nuestros pecados. ¿Creen que era divertido? Si a nosotros nos pesa, hermanos, cuando pecamos, nos lastima, nos hiere. Me siento mal, hermanos, cuando peco. Hay gente, hermanos, que ni siquiera quiere ver los ojos de su hermano. Hay gente, hermanos, que no se siente digno de alabar y glorificar a Dios, porque el pecado pesa. Pregunto, ¿fue divertido para el maestro querer cargar el pecado de muchos? No. Él cargó con los pecados tuyos y míos y son bien pesados. Un hermano dijo, hermano, se va a bautizar mi prima. Y le digo, ¿y? Tire el agua, hermano. La semana pasada me bauticé, digo, allí. Analicen, hermanos, cómo él miraba sus pecados, que eran demasiados. Jesús cargó no nada más con los de él, con muchos. No hay mucha gente que dice, no, hermanos, si yo voy a la iglesia donde usted se reúne, la tumbo. No dicen así. ¿Por qué, hermanos? Porque saben que es terrible el pecado. Y Jesús, hermanos, no fue divertido para él. No. Sudó como grandes gotas de sangre. Eso fue lo que hizo nuestro maestro, hermanos, frente a la angustia. Él escogió lo que a nosotros necesitamos. Él, hermanos, hizo lo que necesitamos. Somos a veces bien chifladitos, hermanos, ¿verdad que sí? Y Dios, mis hermanos, les digo una cosa, nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y Él hizo lo que hizo, hermanos, escogió lo que nosotros necesitábamos y enfrentó los insultos, enfrentó, mis hermanos, los rechazos. Cristo es nuestro ejemplo, quien por el gozo, hermanos, dice el autor de los Hebreos capítulo 12, versículo 2, que esperaba, soportó la cruz por el gozo. Allá iba el maestro, por gozo soportó la cruz, porque sabía, hermanos, que eso le traería gozo. Así es que el gozo, mis hermanos, vendrá cuando dejemos de complacernos a nosotros mismos. Aunque sea dificultad lo que nos está pidiendo mi prójimo, hermano, me ayuda con una silla amarilla y la sube para arriba. Ahora, hermano, baja la silla, que no se pone de acuerdo, baja y sube, sube y baja. Tenemos que echar la milla, ¿verdad? A veces somos siervos inútiles porque hacemos nomás lo que nos mandan a hacer. Ya, que no te digan, ahorita agarra, ya no una, agarra dos. Ve la segunda milla, hermano. Hay que ayudar al prójimo. ¿Sí, hermanos? Aquí hay muchos viejitos o hermanos como yo que no ha subido ni bajado ni una. De veras, hermanos. Y es ahí cuando tú tienes que agradar a tu prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nos ocupamos del bienestar y de la edificación de nuestros hermanos, como el apóstol Pablo nos dice en su primera carta de Corintios capítulo 10, versículo 33, Pablo dijo que él agradó a todos. ¿Verdad que sí? Y saben una cosa, hermanos, que el apóstol Pablo dice, procuraba siempre el bien de los demás y no el de la mismo. Entonces en el siguiente capítulo 11:1 dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de quién, como yo de Cristo. ¿Sirvió Pablo? No sirvió, hermanos, a su prójimo, como lo hizo el maestro. Se hizo humilde hasta la cruz. Él agradó al prójimo. Jesús, nuestro ejemplo para agradar al prójimo. El apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ya todos los hermanos nos ganaron todos los textos. Carlos dijo que el apóstol Pedro dijo que Jesús pisó y nosotros tenemos que seguir sus ¿qué? Sus pisadas. La pregunta es, ¿está siguiendo sus huellas? ¿Estamos siguiendo sus huellas de Jesús, mis hermanos? Porque Él es nuestro ejemplo y no nadie más. Ningún hermano debemos nosotros seguir sus pisadas. A ningún hermano, aunque sea muy famoso, olvídate de él. Pon tu vista en Jesucristo, el autor y consumador ¿de qué? De tu fe. Así hay mucha gente, mis hermanos, porque no han madurado. Así hay mucha gente, mis hermanos, que ponen la vista en el hermano tal, y ese pobre adúltero, y se van de la iglesia. Sí, era lo que estaba diciendo Polo, ¿no? Algo así. Hermanos, fíjense bien ustedes, ¿en quién vamos a poner la vista, hermanos? Pero muchos no lo hacen, ¿verdad que no? ¿En quién lo ponen? En el prójimo. No subió una silla, yo no la voy a subir. Fíjate, hermanos, el presidente de los Estados Unidos, no voy a decir el nombre para que no se haga chisme, invitó a sus enemigos, hermanos, a una cena de gala. Cena de gala. Y sus enemigos, hermanos, no eran de clase social. Comer, por lógico, no sabían. Agarrar un cubierto, tampoco, como ustedes no saben.
Bueno, ya estando ahí ellos, hermanos, los enemigos del presidente dicen, bueno, ¿qué haremos? Pues si nunca hemos estado nosotros en una cena de gala. Y dijeron ellos, hagamos lo que viéramos, sigamos el ejemplo del presidente. Así es que cenan y todo se lleva con la normalidad. Agarra el cuchillo y el otro también. Comen. Está la plática. Eso viene ya el café, que repose la comida. El presidente se sirve el café en su taza y todos hacen lo mismo. El presidente agarra el platito y le llena de café, lo pone en un lado, echa su cremita, su azúcar y empieza a dar sus sorbos. Todos tomando, todos haciendo lo que él hace, ¿no? Ya cuando el presidente se termina su cafecito, agarra el platito y se lo pone al gatito. Creo yo que esa noche el gatito tomó mucho café, ¿verdad? Así es que, hermanos, ¿por qué seguir nosotros el ejemplo de otros? Si la Escritura nos enseña a nosotros que Jesucristo es nuestro ¿qué? Nuestro ejemplo, sí. Hay hermanos que hasta predican como el hermano tal. Cálmate, habla de Dios en su palabra. E imiten a Jesucristo, eso es precioso. El seminario ha estado bien bonito, yo creo porque no vino Norma. Ha estado bien, porque ando bien contento, hermanos, de veras, porque ando viendo a Carlos, ojalá que no me escuche. Bueno, sino que olvidémonos. Hermanos, la predicación nos dice pues que el Señor Jesús es nuestro ejemplo para vivir en armonía. Primer clave. Segunda, Romanos capítulo 15, verso 4. Créanlo o no, es uno de mis textos favoritos cuando le hablo al sectario. Ustedes también, ¿verdad? Porque las escrituras que sé qué, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Mis hermanos, el apóstol Pablo ya había citado el Salmo 69:9, allá donde dice, porque me consumió el celo de tu casa y las injurias de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquellos que censuraban, aquellos hermanos que criticaban. Pero ahora el apóstol Pablo está haciendo un comentario acerca de las escrituras y se refiere, hermanos, a las escrituras del Antiguo Testamento. Y las escrituras del Antiguo Testamento nos están diciendo a nosotros que nos traen esperanza. Y es la esperanza la que nos mantiene aquí a nosotros, porque nosotros la esperanza que tenemos es la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Y si vinimos hoy es porque queremos agradar a nuestro Dios. Quiero vida eterna. El Señor me la prometió. Todos queremos ir al cielo. Hermanos, fíjense bien, nos dice, hermanos, que todas las cosas que se escribieron antes, todas las cosas que quedaron escritas, que quedaron registradas en el Antiguo Testamento, quedaron con un propósito especial: enseñarnos a nosotros a que nos animemos y que nosotros tengamos la esperanza. Una esperanza une, hermanos, al cuerpo de Cristo y lo une en armonía, como cual melodía. A través, mis hermanos, de la predicación diaria, el Señor nos exhorta a que estemos unidos en un cuerpo, que estemos unidos en armonía. Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es que ese texto siempre lo oía yo cuando iba a ver convivio. De veras, hermanos. Y cuando vemos nosotros y desglosamos la palabra acerca de habitar, es convivir. Es, hermanos, un vivir, un habitar. Dios habita cuando hay armonía, cuando hay alabanza en su cuerpo. Él está contentísimo, Él se deleita. ¿Usted quiere hacer sonreír a Dios? Manténgase unido a su cuerpo. Hermanos, delicioso no solo es bueno, no es aquello, hermanos, que se debe hacer. Es algo que se debe hacer porque nos trae bendición. Yo adoro a mi Dios porque Dios me bendice. ¿Estamos de acuerdo? Porque desde niño, cuando iba a la iglesia y que hacía cosas malas y salía a la iglesia, salía bien contento. Y ya a la vuelta de la esquina, pues ya empezaba a hacer lo malo. Pero era niño. Y ahora no. Ahora no quiero practicar el pecado, porque su palabra, la predicación, me enseña que Dios quiere estar en armonía también con mi vida. Juntos, los cristianos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los ángeles están aquí con nosotros. Donde están 2 o 3 congregados, aquí está el Señor. Nuestro hermano de Veracruz dio un tema muy hermoso de Chihuahua, ¿verdad? Y no lo quise decir porque aquí hay varios que fueron a Chihuahua.
¿Verdad? Bonito, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes aquí a nuestro Señor? Al Hijo, al Espíritu Santo, todos en armonía. Imagínense una iglesia conflictiva, problemática, como las hay muchas en Monterrey, en Torreón, en Saltillo. Es cierto, Dios, hermanos, nos está. Y fíjense que ahorita he estado escuchando predicaciones acerca de lo que nuestros hermanos han estado diciendo. Y ya hasta me dan ganas de irme ya no quiero ser predicador. Ahora ya estuvo fuerte arriba, que sufren, que lloran. Y digo, no, si está difícil, ¿verdad, hermanos? Y agarró a puros predicadores, hermanos. Y nadie se arrepintió. Y créanlo, hermano, ¿verdad que sí? Hay conflictos, hay tristeza, hay aflicción, no hay dinero, no hay esto, no hay aquello. Y nos pone tristes y nos desanima. Digo, pero está Dios con nosotros. La paz es la presencia de Dios. Y cuando está en nuestra vida, cuando está en nuestro corazón, hermanos, eso es paz. Eso es lo que tenemos aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como la del mundo. Ahorita volteé a ver allá, hermanos, y dije, mira, la gente anda con sus algarabías y aquí somos pocos, pero en paz. Hermanos, si salimos ahorita contentos, gozosos a nuestro hogar, vamos a ir contentos y mañana glorificamos a Dios. Y el lunes, hermanos, andamos en paz. Pero si es poco el amor y gastándolo en celos, es poco el tiempo que vinimos a adorar y no peleándonos. Mañana me la voy a agarrar en la junta. ¿Y eso le agrada a Dios? Ya no es junta de balones, o sea, de varones, es junta de agarrones. Eso es armonía. Hermanos, cuando yo voy a la iglesia y salgo de ahí edificado, sí, viendo que mis hermanos alabaron y glorificaron a Dios y están contentos y haciendo planes y todo, yo vivo mi semana bien bonita. Pero cuando miro que anda aquella agarrándose con la otra y eso no es armonía, no vivo en paz, ni Dios está a gusto. ¿O sí? No. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Evodia y Sinti, ¿cómo andaban esas mujeres? Hermanos, ¿dónde estaba la esperanza? El apóstol Pablo dice, vayan y hablen con ella. Anduvieron trabajando, ¿qué ha pasado? Hay muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento. José el soñador, precioso hombre, ¿no? Preciosa su vida, el tipo de Cristo. Se ha comparado la fe de Abraham con la fe de José y se dice que la fe de José se lleva a la de Abraham. ¿Cómo? Pues si es el padre de la fe. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el padre Abraham fuese como aquel que agarró el machete y empezó a abrir la selva, abrió camino, y José nomás pasó así. Esa es la grandeza de la fe de nuestro padre Abraham. Pero José, mis hermanos, ustedes miren su vida de él, y siempre fue ¿qué? En prosperidad. Así fue la vida de José. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo cuidó, porque Dios lo protegió, porque Dios, hermanos, tenía un propósito en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Y le pregunto, ¿Dios no tiene un propósito en mi vida? Y Dios me va a cuidar, Dios me va a guardar. Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan de redención. La predicación del evangelio. Allá arriba están hablando de que no predican y que el otro y todo. No, pues sí, y muchos no predicamos y ya lo voy a hacer, ¿verdad? Y muchas cosas sacamos ahí. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, decía el apóstol Pablo, busca hombres idóneos que tracen bien la palabra de Dios. Un trazo es una línea con los géneros, que conozcan desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta el Apocalipsis. Pues ahí, mis hermanos, podemos ver nosotros grandes y ricas promesas. La paciencia de los hombres de la fe provee un fuerte ánimo para nosotros, hermanos, los cristianos, que enfrentamos muchas tribulaciones, que enfrentamos muchos problemas, que a veces enfrentamos muchas desilusiones. Al ver todo lo que Dios ha hecho, mis hermanos, nos trae esperanza. Y la esperanza, hermanos, nos da ánimo. La gente que no tiene esperanza, ¿cómo es? ¿Saben cómo es la gente que no tiene esperanza? Es la gente, hermanos, que se convierte en fiera. Es aquella que roba, que golpea y que mata. Es esa gente, hermanos, que no tiene esperanza de vida eterna. Pero a través de la predicación, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y esa hace que nosotros tengamos armonía. Entonces ya vimos que una clave es agradar al prójimo.
tener la esperanza. Y por último, estamos viendo lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 15, versículo ahora del 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estos versos se están repitiendo, hermanos, las ideas que nosotros ya hemos estado mencionando. El aliento, hermanos, que Dios nos da a nosotros a través de su palabra es el deseo de que vivamos en armonía, porque la unidad produce armonía. Cristo oró por la unidad. Quiere Cristo que estemos unidos, hermanos, para que podamos vivir como vivimos, en armonía. ¿Cómo? A través, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, de la adoración a Dios, de la glorificación a nuestro Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, nos muestra, hermanos, a la iglesia en sus inicios. Después de que fueron bautizados los primeros cristianos, y me recuerdo cuando me bauticé yo, y me imagino que también a usted, ya después de que salió del agua usted, y ahí estaba usted paradillo. Y híjole, ¿qué hice? ¿Verdad que sí? Ya soy cristiano, ya soy como los demás. Y pues más o menos los que han andado mucho en la iglesia pues ya sabían lo que tenían que hacer, pero muchos no sabíamos. De hecho, hasta por culpa de nosotros hicieron un folleto que se llamaba Después del Bautismo. ¿Y ahora qué? ¿Verdad que sí? ¿Y ahora qué? Hermanos, cuando se bautizaron los 3,000, dice la Escritura que perseveraban ¿en qué? Fíjense, los apóstoles les enseñaron lo que tenían que hacer. Y la iglesia primitiva, hermanos, si le leemos ahí mismo tan poquitos versículos, nos dice que ellos se la pasaban como juntos, en armonía, comiendo en sus casas chuletas, hamburguesas, pizza. No, ¿verdad que no? Decían, comían con sencillez de corazón, con lo que tenían, hermanos. Era la iglesia bien en armonía. No había pleitos. No vamos con la hermana Juana porque nomás siempre andan dando caldo de pollo. ¿Verdad que estaban en armonía, hermanos? Todos contentos. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Es lo que Dios quiere. Todos unidos en un solo corazón y una sola voz. Así debemos glorificar a Dios, hermanos. Vinimos aquí a la iglesia a adorar a nuestro Dios y es a nuestro Dios, no es a nosotros mismos. Sí, hermanos, cuando le cantamos a Dios, le cantamos a Él y no a mi suegra, ni a mi esposa, ni a nadie. Estoy cantándole a mi Dios. La predicación es para que mi Dios se agrade, de que estamos predicando lo que Él quiere que el pueblo escuche. Ofrendamos, hermanos, no para que nos escuchen los demás. Dejamos caer el billete de 100 pesos y que huele para que lo mire, o de 500, ¿verdad? No, adoramos en armonía, no para estarle picando al otro, hermanos. Y tú no te andes fijándose que Él nomás de un peso, no tiene más. Dios no le ha proveído. Déjenlos que ofrenden, que al cabo el pobre va a sembrar mucho, pues siempre andan pidiendo la ofrenda. Hermano, ayúdeme, no tengo, mire, hermano, que la luz. Porque no ofrendas, porque no estés conforme a la voluntad de quién, de Dios, porque no estés en armonía con Dios. Hermanos, si quieres saber más de la armonía, analícele en su casa. Los momentos más felices de mi vida me la paso con mi familia, aunque esté peleando, gritando por el azúcar y por lo otro, pero me gozo pues en mi familia, ¿verdad? Ahí en la escuela yo mando a todos los chiquillos y nomás digo algo y yo voy. Y llego a la casa y también vas tú, ándale. Pero es una felicidad, ¿no, hermanos? Dijo mi abuelita, pásalos tú, órale. Hermanos, el propósito de Dios en nosotros es que Él sea glorificado. ¿Estamos de acuerdo? Él no existe para nosotros, hermanos, sino que nosotros existimos ¿para quién? Para Él. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Existimos para reflejar su gloria. Existimos, mis hermanos, para exaltarlo en nuestra vida en alabanza. Para eso. ¿Qué somos? No somos nada. Pero a través, hermanos, de su poder nos ha hecho grandes. Créaselo. Créaselo, porque si usted no se lo cree, usted va a vivir en el pasado y jamás va a alcanzar la vida eterna. Deje el pasado y ahora crea usted que tiene alas como las águilas y que cuando venga Cristo usted volará con Él, ¿o no? Amén. Solo podemos, hermanos, dar adoración si nosotros, hermanos, estamos en armonía. Dios se merece que estemos en armonía para que nosotros podamos cantar. Fíjate, ¿y cómo vamos a cantar? ¿Qué dice la Escritura en la carta de los Corintios? En su primera carta, en el capítulo 15. ¿Cantar con qué? Con el espíritu, con el entendimiento, o sea,
como dice el apóstol Pablo, que estén unidos en una misma armonía, una misma mente, un mismo parecer, o sea, juntos en todo. Cantemos así, hermanos, y cuando oremos, también ¿con qué? Con el entendimiento. Sí. Y todos pongan atención y digan el amén si están de acuerdo. Estamos todos conectados en armonía. Sí, hermanos. Escuchando la predicación es cuando estamos en armonía. Solo unidos en armonía podemos glorificar a nuestro Dios. Dios quiere pueblos en armonía. Dios no quiere llaneros solitarios para servirle. No vino el hermano, pero en mi casa cantamos, hermano. No. Usted tiene que reunirse para que el Señor mire su cuerpo unido en armonía. Y eso es poder de Dios. Fíjate, ¿quién hace la armonía? Dios. Dios la hace posible. Nosotros no. Hemos visto nuestro tema, tiempo de armonía. Y vimos, hermanos, que Jesucristo nos demuestra cómo vivir en armonía. Nadie más que Jesús. La esperanza de las Escrituras nos inspira a nosotros a vivir en armonía. La adoración que Dios se merece requiere que vivamos en armonía. Sigamos atentos a la predicación de la palabra, mis hermanos. No importa el expositor, sino importa la palabra. Acuérdense de Pedro, de Pablo, estaba preso, pero la palabra estaba ¿cómo? Libre. Ya quítese de su mente carnal. El hermano tal es mi ídolo, es mi referente. Cálmese, es Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? Por eso vemos tanta gente ahí, hermanos, siguiendo a los hombres. Si quieren seguir a un hombre, síganme a mí. ¡Ah!